Muy bien, pues vamos a la palabra del día de hoy. Vamos a prepararnos para ver lo que Dios nos quiere enseñar. Estamos en esta serie de distintivos, ¿sí? Estamos hablando de características de nuestra iglesia. Cada iglesia tiene una distinción, así como cada uno de nosotros tenemos una personalidad. Cada iglesia tiene una personalidad. Y lo hemos enseñado y dicho, no se trata de ver quién es mejor que otra, no, claro que no, sino que tratamos de enseñarle a la iglesia, sobre todo a la gente que va incorporándose, qué es lo que nos debe de distinguir como iglesia y que sepa lo que hacemos como iglesia. Entonces, es por eso que hemos empezado en este año con este discipulado, con esta serie de lo que es los distintivos, porque queremos caminar sabiendo lo que Dios tiene para con nosotros como iglesia. Y al momento de incorporarse ustedes a la iglesia, se tienen que incorporar a una visión, a una misión, a un trabajo que hay dentro de la iglesia. El día de hoy nos toca hablar de la misión, precisamente. ¿Cuál es la misión que tenemos como iglesia? Nuestra misión como iglesia. Y aunque vamos a hablar de una misión general, porque Dios nos habla, bueno, creo que es parte de nosotros ver lo que Dios quiere para nosotros. Mira, vamos a Mateo capítulo 28, del 18 al 20. Algunos lo saben hasta de memoria. Se le conoce también como la Gran Comisión. Pero es lo que Dios nos ha mandado a nosotros hacer. Mateo 28, del 18 al 20. Lo leemos y después oramos y luego ya arrancamos con el tema del día de hoy, ¿sale? Dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oramos. Papá Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos da la oportunidad del día de hoy de estar juntos, de poder venir a aprender lo que nos quieres enseñar. Abre nuestro corazón, que esté sediento de recibir esta palabra y en el cual pueda producir un fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. No permitas que esta palabra caiga en un saco roto, al contrario, que pueda cambiar y transformar nuestra vida. Y usa esta palabra para hablarnos, enseñarnos y dirigir lo que tienes para con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Conocemos esta porción como la Gran Comisión. Así es. Y la primera frase en el versículo 18 dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué les dijo? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Bueno, esta primera frase me habla de autoridad. Algo que yo tengo que entender es que cuando Jesús está hablando esto, bueno, Él ya está glorificado, ha resucitado. Él ya ha ido a cumplir su propósito. Fue a la cruz, murió, al tercer día resucitó, se encuentra con sus discípulos y ahora les empieza a hablar y empieza a dar instrucciones. Y lo primero que yo tengo que aprender es esto, la autoridad. Esto me habla de una jurisdicción que Él tiene, un gobierno que Él tiene, un señorío que Él tiene y que me hace ver o entender que Él es dueño de todo. A lo que a veces nos es fácil es llamarle a Jesús Señor cuando a veces no lo es de nuestra vida. A veces le decimos a Jesús Señor por costumbre. Pero creo que uno tiene que aprender que Dios es el Señor de nuestra vida, es el que dirige nuestra vida y uno tiene que aprender a caminar en base a ¿qué? A su voluntad, a su deseo,
a lo que Él quiere. Él es el dueño, Él es el Señor, Él es el amo. Y nosotros somos ¿qué? Sus servidores, sus siervos, sus esclavos, sus hijos. Y eso es importante para entender su posición y mi posición. Entonces cuando Él me habla que toda la autoridad ha sido dada, me habla de su poder, de su gobierno, de su autoridad, de lo que Él es. Y en base a lo que Él es, Él nos manda a nosotros a hacer algo. Por eso es importante que yo pueda aprender esto. Si no entiendo el concepto de autoridad, yo no sé cuántos de aquí son jefes o encargados, administradores, supervisores en una área. Pero ¿qué pasa si ustedes están en una área y la gente que trabaja debajo de usted no hace lo que usted le dice? Lo más fácil es como que pues, los corremos, ¿no? Si en una empresa no hacen lo que están diciendo, lo que el director, el administrador, el ejecutivo, el dueño de la empresa no hace lo que dicen los demás, pues tan fácil, vámonos. Entonces tengo que aprender ese principio. No es que Dios nos quiera correr el día de hoy, si no estuviéramos todos corridos, ¿verdad? Incluyéndome quizás a mí. Pero a lo que hablo es que Él es el Señor y tengo que obedecerle. Cuando me dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, en el versículo 19 dice, por tanto, ¿qué tanto? Bueno, por tanto, por cuanto a Él se le ha dado todo el dominio, todo el poder, por cuanto Él es el Señor, por cuanto la autoridad está en Él, por cuanto Él lo tiene todo, dice, id. ¿Sí? El versículo 19 dice, por tanto, id. Y esta no es una invitación. O sea, aquí no dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, si alguno quiere, tiene ganas, tiene tiempo, no tiene nada que hacer y está preparado y le quiere echar ganas, ahora sí puede intentar ir. No, sino que me habla de una orden, un mandato que te manda y te dice, id. Y esto es importante para cada uno de nosotros, porque la autoridad que tiene Dios, el poder que tiene Dios, el señorío que tiene el Señor Jesús, el día de hoy nos habla de algo que está ordenando. Hace tiempo vimos un versículo que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. En otras palabras es, si me amas, obedéceme. ¿Cuántos de aquí aman a Dios? A ver, levante su mano. ¿Cuántos aman? Porque a lo mejor alguien no, y una vez oramos por que acepten a Cristo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Cuántos que están aquí aman a Dios? Levantamos la mano. ¿Cuántos que están aquí obedecen a Dios? Ahí sí, no quiero evidenciar, ¿verdad? Yo sé que no todos, pero la Biblia me dice algo. Si no obedezco, es que no lo amo. Y a lo mejor tú piensas que lo amas, pero si no obedeces, probablemente no lo amas. O no lo amas de la manera en que debes de amarlo. Entonces dice, por tanto, id. Y esto me habla de un mandato, de salir. Me habla de que Jesús le está diciendo a sus discípulos, ya resucité, ya morí, ya resucité, ya estoy aquí. Yo me voy, pero ustedes tienen que continuar con este propósito. Hay un propósito que Dios tiene para el hombre. Y es Jesús que está hablándole a sus discípulos para que puedan continuar con este propósito. Es lo mismo que Dios hace con nosotros. Nos manda, nos ordena para cumplir con este propósito. ¿Sí? Entonces dice, por tanto, id. ¿Y a qué vamos a ir? Dice, y hacer discípulos a todas las naciones. La palabra clave aquí es hacer discípulos, porque la mayoría se emociona con las naciones. Y muchos quieren irse al mundo a ¿cómo se llama? A evangelizar y a predicar y todo eso, pero a lo mejor se quieren ir de vacaciones más que de evangelizar. Pero lo que dice, por tanto, ir y hacer discípulos, y en el original la palabra discípulos significa instruir y enseñar. El ser discípulos me habla de un seguidor que ha recibido la enseñanza de alguien y lo sigue
lo vive, lo que ha sido lo que está aprendiendo, y eso que vive afecta su vida. Otra vez, un discípulo me habla de un seguidor que sigue a aquel que lo está enseñando y vive lo que estás recibiendo y afecta la vida de esta persona. O sea, no se trata solamente de escuchar, se trata de ser discípulos. Se habla de caminar y ver el cambio en la vida de una persona. Hay una gran diferencia entre un estudiante y un discípulo. Un estudiante es alguien que va a un lugar, a una aula, recibe una información y el maestro simplemente termina la clase y tal día hay examen y va a ver quién pasó y quién no pasó y se acabó. Si el estudiante quiso recibir la enseñanza, estudiar, prepararse, investigar, hacer tarea y todo eso, excelente. Si al estudiante no le importa, ni modo. Un discípulo, ¿no? Porque un discípulo es aquel que está bajo el seguimiento de un maestro en el cual va viendo su crecimiento poco a poco hasta que lo que se está enseñando, esa persona lo vive, lo afecta, ¿no? Si lo pusiéramos a nivel de películas, bueno, que el Karate Kid es la más fácil, ¿no? ¿Sí? Un ejemplo de alguien que no solamente recibe una enseñanza, sino que lo convierte en un estilo de vida, afecta su vida y su vida cambia para siempre. Y de ahí le decía el señor Miyagi, ¿verdad? Equilibrio, Daniel San, ¿verdad? Equilibrio y no, corazón fuerte y no sé qué, para que no tengas problemas. Y ahí está uno hasta aprendía, ¿no? Todo eso. Entonces, eso me habla de un seguimiento. Bueno, la Biblia no me habla solamente de predicar, sino me habla de hacer discípulos. Aunque en un principio era predicar, no estaba alejado de ser discípulo. Mira, vamos a ver algunos pasajes, vamos a ver diferentes pasajes de diferentes lugares. Hechos 14:20, vamos a ir brincando de lado a lado para ver algunos pasajes que nos ayuden a fortalecer lo de la enseñanza, lo de la predicación y todo, ¿sí? Hechos 14:20 y 21. Dice así, Hechos 14:20 y 21. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. ¿Se dan cuenta que hay una diferencia entre anunciar el evangelio y el hacer discípulos? A veces pensamos que la única obligación que tenemos como cristianos es predicar. A mí Dios me habló a predicar. Entonces, Dios te ama, ¿no quieres aceptar a Cristo? Bueno, a ver quién más sigue. A ver, Dios te ama, ¿quieres aceptar a Cristo? No, vamos a ver. Dios te ama, ¿quieres aceptar a Cristo? Sí, ok. Ahí hay una iglesia, busca para allá. Dios te ama. Y a veces pensamos que ese es nuestro caminar diario. Pero la Biblia me habla que ellos no solamente predicaban el evangelio, sino que ellos discipulaban. Dice ahí, y de hacer muchos discípulos. No solamente uno, sino eran muchos. Cuando yo leo esto, a mí se me abre una oportunidad de enseñanza para ustedes, porque yo no soy el único responsable de discipular a la iglesia, sino que ustedes son el medio que Dios quiere utilizar, no solamente para evangelizar, sino también para discipular. Es un mandato que Dios le está dando a la iglesia. Somos discípulos de Jesús, ¿cierto? No son discípulos míos, son discípulos de Jesús. Y Él dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ir y hacer discípulos. ¿Qué te está pidiendo Dios? ¿Que hagas qué? Discípulos. Entonces, aquí no hay ni una excusa de decir, es que soy muy joven.
Es que ya estoy muy grande. Es que hace frío, ¿verdad que no? Es que no tengo tiempo. No, aquí no hay ninguna excusa. Otra vez, porque no lo estoy mandando yo como pastor. Si yo les pidiera y les mandara esto, ustedes estarían en libertad de hacer si o no quieren hacer lo que yo les estoy diciendo. Pero esto lo está diciendo Jesús. Entonces, una cosa es predicar, pero otra cosa también es hacer discípulos. Vamos por partes, evangelizar. Porque aquí dice que unos predicaban el evangelio. ¿Qué es evangelizar? ¿Qué es evangelizar? Porque la mayoría de la gente, bueno, no mayoría, mucha gente, a veces yo escucho que dicen, es que yo no sé evangelizar, hermano. Esa es una gran excusa que la gente pone. Pero ¿qué es evangelizar? Evangelizar significa proclamar las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Pues que Jesús es el Salvador del mundo. Eso es evangelizar. ¿A poco no sabes que Jesús vino a este mundo para salvarnos de nuestros pecados? Que el hombre estaba condenado completamente a una vida sin Dios por su pecado, pero Jesús vino para salvarnos de esa condición. Y es algo que tengo que aprenderlo, anunciar buenas nuevas. Hechos 5:42 me dice lo que la iglesia primitiva hacía. Hechos 5:42 me dice, y todos los días, ¿cada cuándo? Todos los días. ¿En dónde? En el templo y por las casas. No cesaban, no se detenían, no paraban de enseñar, esos ser discípulos, y predicar a Jesucristo. Eso es lo que hacía la iglesia primitiva. Todos los días. A veces me gustaría a mí poner un culto todos los días. Pero si a veces no vienen los martes, todos los días menos, ¿no? Y a veces es bien difícil, diferente de lo que vivimos hoy a lo que se vivía en la iglesia primitiva. Cuando alguien tiene tanto amor, ¿se acuerdan cuando estaban enamorados y solteros? Pues esa palabra no es decir que van a decir, sí me acordaba, y la esposa va a decir, ¿ya no me amas? No. ¿Se acuerdan cuando estaban enamorados y solteros? Y que querían ver a su pareja, a su novio, a su novia. ¿Con un día a la semana bastaba? ¿Con 2? ¿Con 3? Bueno, no sé, a lo mejor alguno de ustedes sí. Yo quería verla todos los días. Y a mí me tenían, más hasta las 10 me dejaba ahí mi suegra que anduviera rondando por esos lugares, ¿verdad? Y hasta las 10 me dejaba. Y cuando se daban las 10, yo no quería irme. ¿Sí? Y no me quería ir, y 10:1, 10:2. Y mi suegra era bien linda. Cuando ya quería que se metiera mi esposa, nomás prendía, apagaba el foco y era así como que la señal de que métete porque las cosas están feas, ¿verdad? Pero daba 1 minuto, 2 minutos más. Para mí era como que, wow, pasamos de las 10, ¿verdad? O sea, era algo que yo quería tener más. Y esa necesidad me hizo un día decirle, pues vamos a casarnos, ¿no? Quiero estar contigo para siempre. Cuando uno está enamorado de Dios, lo que uno anhela es estar todos los días con Él. ¿No es cierto? Todos los días aprender de su palabra. A veces le llamamos el primer amor. No, hermano, es que mi primer amor era, y yo así como, y luego, ¿por qué has dejado de amar? Pero el evangelio me lleva a que todos los días tengo que estar predicando y enseñando a Jesucristo. Interesante, porque hoy pudiera alguien pudiera decir el día de hoy, bueno, pastor, yo difiero de esta enseñanza, porque yo creo que esa predicación o ese mandato solo le dio a los discípulos que estaban ahí. Mira, vamos a Gálatas 1, versículo 15 y 16. Porque hay alguien que nosotros aprendemos mucho y es Pablo.
Y Pablo no estaba en este grupo íntimo donde Jesús les acaba de hablar. Gálatas 1, versículo 15 y 16. Y yo quiero que puedas ver, porque pues Pablo tampoco, otra vez, Pablo no estaba ahí. Y mira cómo Pablo tiene esta mentalidad y este pensar. Dice así: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia para revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. ¿Para cuántos esta palabra se hace realidad en sus vidas? ¿Para cuántos Dios los escogió desde el vientre de su madre? Pues todos, ¿no? O sea, no somos un accidente. Ay, no, a mí, Dios en mí no pensó y yo llegué de rebote. No, 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 no. La Biblia me dice que Él me conoce desde el vientre de mi madre. Él me formó entre sus entrañas. Él está ahí. Él me llamó por su gracia, porque no había nada bueno en nosotros. Y hizo algo, nos reveló a su Hijo con un solo propósito: que nosotros le predicásemos, hablemos de Él entre los gentiles, entre aquellos que no le conocen. O sea, no es un mandato solamente para uno en específico, sino es para todos. Y Él lo hizo. Vamos ahora a Hechos 1:8. Les dijo que tenían que anunciar el evangelio Jesús, ¿sí? Por tanto, ir y hacer discípulos. Pero también les dijo cuándo. Porque a lo mejor aquí alguien puede decir, a lo mejor aquí me escapo, ¿verdad? De este mandato. Pero Hechos 1:8 les dice cuándo iban a ser discípulos. Dice así: pero recibiréis poder. Esta palabra es dunamis. Esta palabra es la misma que es del Espíritu Santo, ¿sí? A mí me gusta utilizar esta palabra capacidad, ¿sí? Y recibiréis capacidad, o seréis capacitados cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, aquí la cuestión, ¿no? El punto importante que puedo yo ver es que me dice que seremos capacitados para ser testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hay una gran diferencia entre ellos en ese momento y nosotros. Porque Jesús dijo: es necesario que me vaya para que venga el Consolador. El Espíritu Santo no estaba en ellos. Entonces ellos querían hacerlo, pero no estaban capacitados. En el momento, en Hechos, donde ellos reciben el Espíritu Santo es el que hace la obra. El Espíritu Santo es el que empieza a actuar en ellos, y es a partir de ahí que la iglesia primitiva inicia, y hasta el día de hoy la obra que ellos iniciaron a través del Espíritu Santo está recibiendo frutos. Pues lo mismo en nosotros. Si nosotros tratamos de hacer la obra de Dios en nuestras fuerzas, no lo vamos a lograr. Entonces, ¿cuándo tenemos que salir? Cuando seamos llenos, cuando tengamos el Espíritu Santo. La pregunta que tengo que hacerles el día de hoy: levante la mano, ¿quién tiene el Espíritu Santo en su vida? Levante la mano. Porque la Biblia me dice que en el momento en que uno recibe a Jesús, en ese momento fuimos sellados con su Espíritu. Entonces, cada uno de nosotros tenemos su Espíritu. Entonces, algo que tengo que aprender hoy o recordar: aquellos que ponemos excusas, decir, es que no sé cómo hacerlo, es que nunca lo he hecho, es que no sé si estoy listo para hacerlo. Te voy a decir algo: nunca estarás listo para hacer la obra de Dios, nunca. Por eso Dios tuvo que poner su Espíritu dentro de nosotros, para que sea Él el que esté obrando y esté actuando. Es Él. ¿Qué tengo que hacer yo? Por tanto, ir y hablar y enseñar.
Eso es lo que me toca a mí. El que va a convencer al mundo de pecado, ¿quién es? El Espíritu Santo. Yo no sé cuántos de ustedes tienen miedo a que le digan que no. ¿Quiere aceptar a Cristo? No. Ay, es que me dijeron que no. A Jesús se lo dijeron. No todos van a aceptar. Levante la mano, ¿quién de aquí alguna vez le ha compartido a alguien el evangelio y le han dicho, ahorita no, gracias? Levante la mano. O sea, a todos nos ha pasado, pero los que hemos compartido, ¿verdad? Nos ha pasado, claro que sí. Claro que sí. Nos han dicho, no, a mí no me hables de eso. No, yo no quiero saber nada. Sí entiendo, pero no, gracias. Entonces, ¿y qué les pasó? Nada. Entonces, eso no es un impedimento. Yo tengo que compartir, hablarle a la gente, enseñar a la gente. Y si ellos quieren aceptar bien y si no, allá ellos. Yo no soy responsable en cuanto a ello. Pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y un testigo es alguien que empieza a proclamar. ¿Sí? No es un chismoso, pero es alguien que va hablando. ¿Sabes qué? Te digo lo que pasó en mi vida, te digo cuál es tu condición, te digo lo que hizo Jesucristo. Y es anunciar y proclamar lo que Él ha hecho. ¿Sí? Hechos 8, capítulo 8, versículo 4 y 5. Le dije que íbamos a estar brincando algunos pasajes. Hechos capítulo 8, 4 y 5 dice así: pero los que fueron esparcidos, esto habla en el tiempo de la persecución, pero cuando fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Qué iban haciendo? Anunciando el evangelio. ¿Qué pasaría si de repente a nosotros como iglesia México cerrara las puertas al evangelio y nos prohibirían que habláramos de Cristo? Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero imagínate qué pasaría. Todos así como que, no hables porque te van a pescar, te van a matar, te van a hacer algo. Yo veo la iglesia primitiva que cuando sucedió esto, ellos iban por todas partes anunciando el evangelio. Versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. O sea, no solamente era en el templo y en las casas, sino que era por todas partes, por donde iban. Yo quiero que podamos ver esta cuestión, esta línea de decir, en todas partes. En el templo predico de Cristo, en la casa predico de Cristo, voy en el camino, predico de Cristo. Alguien que vive el amor de Dios tiene que vivir de esta manera. El problema es que hoy muy pocos de nosotros hablamos de Cristo a la gente. A veces tenemos que esperar que venga un problema, una situación para hablar de Cristo, si no, no. ¿Ves? Hechos 15:35. Hechos 15:35 dice: y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Otra vez, dos cosas que yo veo: enseñando y predicando. Dios quiere que no solamente prediques, sino Dios quiere que puedas enseñar, puedas instruir, que tú puedas ser capaz de enseñar a alguien más. ¿A dónde queremos llegar? Ahorita estamos estudiando navegantes y estamos aprendiendo cómo tener una relación con Dios. Nuestro deseo es que al rato aquellos que ya tomaron navegantes 1, 2 y 3 puedan abrir un grupo propio de navegantes. Eso es enseñar, discipular y predicar. Ahora es bien fácil, los que están en navegantes, hay un librito que todos hacen la tarea y al final todos hablamos del tema, se enseña, se capacita, se instruye, fácil. O sea, como iglesia es lo que queremos. Por eso queremos que todos pasen por ahí, porque ustedes no solamente, vuelvo a decirles, no crean que por venir cada domingo ustedes están cumpliendo con Dios. Eso no es nada.
No crean que Dios tiene ahí la asistencia. Ah, sí, fuiste, no, aquí tengo, fuiste 1500 veces a la iglesia. Paz. Perfecto, pásale, buen siervo fiel. No. Sino lo que Él va a hacer es ver tus obras. Y tus obras es en base a lo que pidió. ¿Qué pidió? Que vayas, que salgas a predicar y a ser discípulos por todas partes. Eso es. Entonces pensamos que yo voy a la iglesia. Y hasta fui hasta en tiempo de frío. Y fui cuando estaba lloviendo. Ya la hice. Eso no. Claro que la Biblia me dice, sin dejar de congregarse como muchos tienen por costumbre. Como que ya era un problema de la iglesia desde antes, ¿no? Muchos tienen por costumbre. Pero lo que tengo que hacer es caminar. Que tú puedas ser un líder, que puedas ser alguien que puedas compartir, predicar. Eso es lo que Dios quiere. El anunciar el evangelio era algo que la iglesia caracterizaba a la iglesia primitiva. Hacer discípulos, enseñar, capacitar, era algo que la iglesia primitiva hacía. ¿Qué tenemos que hacer nosotros el día de hoy? Eso. Enseñar, capacitar. Es que yo no sé mucho. Les digo algo, yo tampoco. Yo a veces, muchas veces, y está mi esposa que no me deja mentir, estamos como pastores y pues es la primera vez que somos pastores en una iglesia, somos titulares y a veces, muchas veces sentimos que no sabemos cómo hacerle. Hay veces que tengo que pedir ayuda, me acerco con los hermanos, a ver qué piensan ustedes, a ver cómo ven esto. No todo lo sé yo, pero tengo que hacer lo que Dios me pidió y se acabó. Porque el que hace la obra es Él, no yo. Pero tengo que predicar y tengo que hacer el evangelio, ¿sí? ¿Cuál era el evangelio? Vamos a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios 15, el 1 al 4. Dice así, 1 Corintios 15 del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Aquí estaba a hablar del evangelio que les ha predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Es un evangelio, una enseñanza que recibieron, pero no solamente recibieron, sino que la están viviendo, están perseverando, están viviendo cada día. Versículo 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, el evangelio, sois salvos, si no creísteis en vano. O sea, si has creído correctamente y permaneces en el evangelio, eres salvo, ¿sí? Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y aquí empieza Pablo a escribirles qué es lo que les ha enseñado. Y ese es el evangelio. Si alguien quiere aprender qué es el evangelio, aquí está, porque Pablo se lo enseñó a ellos, ¿sí? Número 1, que Cristo murió por nuestros pecados conforme las escrituras. Esa es la primera. Somos pecadores y Cristo murió por nuestros pecados. ¿Saben lo que es eso? ¿Saben lo que es el pecado? ¿O no? Sabemos lo que es el pecado, ¿sí? ¿Saben que Cristo murió por los pecados? Lo sabemos. Versículo 4. Y que fue sepultado. ¿Saben eso? O sea, que murió. Si fue sepultado es porque murió. Y que al tercer día, y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Eso es el evangelio. Tan sencillo. Aquellos que dicen, es que no sé cómo evangelizar, tan fácil. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Si alguien te pregunta y te dice, yo nunca he pecado, ¿seguro? ¿Sí? ¿Nunca has mentido? Bueno, ya pecaste, eres un pecador. ¿Nunca te has creído más que otros? Sí, eres un pecador. ¿Nunca has robado?
Tan fácil de poder descubrir. Hay gente que dice que nunca ha pecado en el mundo, en su vida, perdón. Pero que Cristo murió por sus pecados es fácil de entender. Que se fue sepultado y que al tercer día resucitó y que vive y está a la diestra del Padre. Eso es el evangelio. La buena nueva es esa, que estábamos separados de Dios por el pecado, pero Él vino a salvarnos para poder reconciliarnos con Dios. Eso es el evangelio. ¿Qué más le quieres decir a un inconverso? ¿Tendrá otras dudas? Bueno, después lo vemos, pero el evangelio es este. ¿Crees que eres un pecador? Sí. ¿Crees que necesitas a Cristo? Sí. Recíbelo en tu corazón y en ese momento Él te salva de tu condición de pecado. Tan fácil. Es que me da vergüenza. ¿Vergüenza de qué? Tengo que aprender a hablar el evangelio, de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y quisiera a lo mejor meter un poquito, pero nada más es: Él murió por nuestros pecados y vive. Eso es lo más importante, vive. Nuestro Señor vive, está sentado a la diestra del Padre. Él murió por nosotros para que nosotros podamos tener vida también. ¿Estamos? ¿Cuánto es? ¿Sí? Ok. Entonces, como iglesia, entonces tenemos la responsabilidad de anunciar el evangelio al que está perdido. Eso es. Ese es el trabajo que tenemos nosotros, anunciar el evangelio a aquel que está perdido. A mí me llama mucha atención esto porque vean Lucas 19:10. Los que están anotando, pongan eso, Nuestra responsabilidad como iglesia es anunciar el evangelio al que está perdido. Nuestra responsabilidad como iglesia es anunciar el evangelio a aquel que está perdido. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando uno busca el significado en el original de la palabra perdido, la palabra perdido en el original significa destruido, muerto, arruinado o dañado. Y cuando yo leo esto, a mí se me abre el panorama, porque nuestra vida estaba así. Estaba destruida sin Cristo. Hay mucha gente que vive una vida horrible, ¿no? Destruida. Está muerto espiritualmente, como todos. Tiene una vida arruinada y dañada. ¿Y qué tengo que hacer yo? Pues a predicar. Dios no quiere que se pierda ninguno de ellos. Mateo 18:14. Mateo 18:14 dice: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. O sea, Dios no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Él quiere salvar lo que se ha perdido. Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que todos se salven. Y la manera en que lo va a hacer, ¿cuál es? A través de la iglesia. ¿Qué nos toca hacer como iglesia? Predicar, anunciar el evangelio. ¿Sí? ¿Se acuerdan la historia del hijo pródigo? Aquel joven que le pide toda su herencia a su papá y va por el mundo y malgasta su dinero, malgasta su vida y está en una condición pues mala, que no tiene ni para comer. Quería comer de las algarrobas, de los marranos, y ni eso le daban. ¿Sí? Y entonces él vuelve en sí y dice: en la casa de mi padre hay muchos jornaleros,
que tienen trabajo, pero que tienen comida. Y yo aquí no estoy sin nada. Dice, voy a ir a la casa de mi padre y le voy a pedir perdón. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El muchacho va, hace todo esto, el papá lo abraza. Sí, bueno, cuando lo ve de lejos todavía el papá corre, lo abraza, lo besa, le cambia, lo hace todo, le hace una fiesta, le cambia el vestido, le pone un anillo, calzado, todo. Luego viene su hermano y se queja, mira cómo eres, mira lo que le has hecho. Y el papá dice algo muy importante, está nada más para que lo noten, Lucas 15:24. Lo que dice el papá, el por qué está así o por qué hace fiesta, dice, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido, hablando que Dios no quiere que nadie se pierda, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos sean salvos. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y como iglesia nosotros tenemos esa misión. ¿Sí? Yo quiero proyectar hay una imagen ahí, por favor, si me pueden poner de una vez, porque yo quiero que ustedes puedan ver lo que es la misión que tenemos como iglesia. ¿Sí? Quítenlo eso. Y son 4 cosas que nosotros tenemos que enfocarnos en la iglesia, y tenemos que trabajar en cuanto a ello. El primer punto tiene que ser el anunciar el evangelio, predicar. Cada uno de nosotros somos responsables de predicar el evangelio, no porque nosotros lo estamos diciendo, no porque al pastor o al equipo de trabajo de la iglesia se nos ocurrió, sino porque es un mandato de parte de Dios para con nosotros. Y lo que Dios quiere es que nosotros podamos anunciar el evangelio. Hay una diferencia, porque algunos pudieran decir, pastor, es que no veo que haya un equipo de evangelismo en la iglesia. Bueno, todavía no hay. Ojalá que un día gente de aquí se levante y pueda decir, hacemos un equipo de evangelismo y saldremos a las calles a predicar, a los hospitales y todo, y estamos abiertos. Pero la manera en que nosotros evangelizamos, la manera en que tenemos que caminar día a día nosotros en base a este primer punto de anunciar las buenas nuevas, es que nosotros hacemos o invitamos a hacer un evangelismo relacional. ¿Cuál es este? El evangelismo relacional es aquel evangelismo que nosotros proclamamos día a día a través de nuestra vida y de relaciones con nuestros amigos. Esa es la manera más fácil. Hace años era fácil llegar a una casa, tocar la puerta, que nos la viene y decir, ¿conocen de Cristo? Y hablar de Cristo era fácil. Pero hoy, por la violencia que se ha vivido, por la inseguridad, hoy tocas a la puerta y voltean, no conoces, ni le hables, ni le abras. Ha cambiado la manera de evangelizar. Ahorita, por lo de las pandemias, no podemos hacer un evento masivo o grande, pero entonces no hay una excusa para no evangelizar. ¿Cómo lo puedo hacer? En mi vida diaria. Todos trabajan, o muchos trabajan, o están en la escuela. Todos los días hablan con personas. No hay ninguno, yo creo que no hay ninguno de aquí que pueda decir, pastor, yo nunca me topo con ningún inconverso. Todos con los que yo vivo, platico, me muevo, todos son cristianos. Tú vas a la tienda y a lo mejor la persona de la tienda no es cristiano. O vas en el camión y no que sienta a un lado es cristiano. O agarras un carro, un taxi, un medio de transporte, no es cristiano todo. Llegas a tu salón, no todos son cristianos, el maestro no es cristiano. En el trabajo no creo que todos los patrones sean cristianos, no viviéramos así como vivimos. Entonces, ¿qué tengo que aprender? Que la manera en que nosotros como iglesia tenemos que evangelizar es a través de nuestra vida. Tengo que aprender a pronunciar el evangelio y a atraer. Cuando ustedes lo han visto al hermano César, no se le puede ocultar
la alegría y el gozo que Él muestra cuando hay invitados. ¿Sí o no? Ay, nos acompañan por primera vez y ahí está el hermano así esperado para ver 1, 2, 3 y cuando hay muchos, el hermano se goza igual que nosotros, ¿verdad? Pero a veces no hay nadie. Y ese problema es porque nosotros no estamos proclamando el Evangelio, anunciando el Evangelio. ¿Se pueden imaginar lo que pasaría si al mes, cada uno de nosotros trajéramos a una persona? En un año no cabríamos aquí. Otra vez, no estamos hablando de números, no estamos hablando de llenar lugares, no, estoy hablando de predicar el Evangelio, de anunciar. Y eso es lo que podemos hacer. Como iglesia predicamos el Evangelio cada domingo. Aquí se enseña el Evangelio. Cada domingo hablamos de Cristo, siempre se enseña de Cristo, se habla de Él. Es la manera en que podemos evangelizar. Y conviviendo y compartiendo con los amigos que están a un lado, ¿sí? Y muchas veces incluso buscamos cómo utilizar fechas, como hace poquito que hablamos la de Navidad, como Navidad lo utilizamos para hablar del nacimiento de Cristo. Como ahora muy pronto viene lo que es Semana Santa y hablaremos de Semana Santa de Cristo para que gente venga a conocer. Así anunciamos el Evangelio, pero es un trabajo que todos tenemos que hacer. El otro punto que viene ahí es el de afirmar. Hay una área que tenemos que trabajar aquí en la iglesia, que es cada vez que viene un nuevo, un convertido, un recién bebé, espiritualmente, no lo podemos dejar ahí solo. ¿Se pueden imaginar que ustedes acaban de dar a luz, van al hospital, le dan su bebé, miren que está su bebé, es recién nacido, y luego vámonos, llegan a la casa, ahí lo dejan, ahí se los dejo, ahí lo cuidan, vámonos? ¿Harían algo así? Pues no. Bueno, a veces que en la iglesia hacemos eso. Traemos a alguien a la iglesia y lo dejamos ahí y que Dios lo bendiga y a ver cómo sobrevive. Lo que queremos nosotros en el de afirmar es que nosotros como iglesia tengamos el cuidado de cada persona que es nueva, atenderla, llamarla, enseñarla, instruirla. Hay gente que no sabe usar la Biblia. Hay gente que no tiene ni Biblia. Y puede ser que sea una persona nueva en la iglesia y que no tiene Biblia y de repente te presto la mía, te ayudo a buscar. Algo tan sencillo como eso. Algo tan sencillo como hacer sentir bien a la gente cuando entran. Algo tan sencillo como hacer una llamada. Oye, fuiste a la iglesia, hablamos de parte de la iglesia. Bueno, hay un equipo. Yo sé que no todos vamos a tener los teléfonos de todos, pero la idea es tener un equipo de personas. Si alguien quiere trabajar en esta área, acérquese conmigo, pero es atender, ir a hacer una visita. ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció la iglesia? De lo que habló el domingo el pastor, ¿qué le habló Dios a su vida? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué dudas tienes? ¿Qué no le entendiste? ¿Qué estás pasando en tu familia? ¿Quieres que oremos por ti? ¿En qué podemos orar por ti? ¿Tienes una Biblia? ¿Te consigo una Biblia? ¿Te compro una Biblia? ¿Qué podemos hacer por ti? Eso es lo que tenemos que hacer como iglesia. Porque no se habla solamente de predicar, sino me habla de enseñar, de afirmar. Es un trabajo que tenemos que hacer cada día. El tercer punto aquí es discipular. Y aquí me habla de aquellos que han creído. Ahorita leíamos que eran muchos los que eran discipulados. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, venid de mí y os haré pescadores de hombres. Jesús los agarró y no solamente les dijo, le voy a platicar una historia, les voy a hablar lo que es el Evangelio. El Evangelio es esto y esto y esto. Vayan y díganlo. No, Jesús los agarró con ellos por 3 años y enseñándoles. ¿Sí? Cuando vio a Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos, le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo más bien? Pues lo siguió. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Le fue enseñando todo momento. Cada uno de nosotros tenemos que aprender a caminar cada día como Dios. Mira lo que dice Romanos 8:29.
Romanos 8:29. Si quieres la imagen aquí, déjamela, no pasa nada, aquí para que la vayan viendo, ¿sí? A mediación dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Nosotros hemos sido creados para ser la imagen de su Hijo, para ser transformados a través del poder de su palabra, pero para que nosotros podamos ir a mostrar la manera en que tenemos que vivir nosotros día a día. La palabra de Dios es la que me transforma. El Espíritu Santo es el que me transforma mi vida en todo momento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo tengo que aprender a discipular a la gente, a tener ese cuidado, a enseñarles. Lo dijimos hace una semana, si algo puede cambiar la vida de las personas, es su palabra. Queremos una ciudad diferente, queremos una iglesia diferente, queremos familias diferentes. Lo que venimos a darles o enseñarles es la palabra. Simplemente, ahora que queremos dar el taller de lo de matrimonios. ¿Saben qué sería más fácil? Pararme y decir, hermanos, les recomendamos que lean este libro. Es más, vamos a hacer un pedido para que salga más barato. ¿Cuántos quieren? No, los 25, 30, 50 que somos. Órale, aquí está. Léanlos. ¿Eso cambiará tu vida? No. ¿Qué queremos nosotros dar en los talleres? La palabra, principios bíblicos que puedan transformarte, que puedan discipularte, que te puedan afirmar en todo momento. Es lo que nosotros queremos. Juan 8:31. Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Quieres ser un verdadero discípulo de Jesús? Debe de permanecer ¿en qué? En su palabra. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? Leer. Tenemos que capacitarnos. Vuelvo a decir, uno de los grandes problemas que tiene la iglesia es que a la iglesia no le gusta estudiar. No le gusta estudiar. No leen la Biblia en la semana. No se capacitan para nada. A veces en la Biblia, en las cosas de Dios. Y sí, toman maestrías, toman doctorados, toman, hoy por Facebook, por YouTube, toman cualquier tipo de estudio, de preparación, pero bíblicamente no. Y quiero decirte algo, Dios te va a medir por conocimiento bíblico, pero también por lo que vives en su palabra. Eso es. ¿Por qué hacemos discipulados? Comentando con el equipo de trabajo, y a veces uno dice, yo quisiera ser un discipulado de esto, y quiero ser un discipulado de esto, y quiero ser un discipulado de esto. Y me platicaban y me decían, bueno, creo que como iglesia estamos dando una buena enseñanza. Por ejemplo, los martes, Génesis, es una enseñanza increíble. Muchos se la están perdiendo y no le están tomando la importancia, pero es el principio de todo. ¿Por qué de los sacrificios? ¿Por qué de Cristo? ¿Por qué el propósito? ¿Dónde entraron los gentiles? O sea, el llamado, la promesa, la bendición. Todo lo vemos desde ahí. Tienes que aprenderlo. ¿Por qué aprenderlo? Porque Dios quiere que seas un maestro y que hagas discípulos. Y si no te capacitas, entonces ¿cómo harás lo que Dios te está pidiendo? A veces estamos cansados de nuestra manera de vivir y no nos gusta cómo vivimos. Te digo algo, lo único que puede cambiar tu vida se llama Jesús. A mí me encanta mucho la manera en que estudiamos verso a verso. Yo fui enseñado de otra manera, otro tipo de estudio en la escuela bíblica. Fuimos pastores por 12 años de jóvenes y predicamos de manera tópica, ¿no? Pero cuando yo aprendí este sistema de estudiar verso a verso en lo personal, cambió mi vida.
Por eso nosotros como iglesia lo implementamos. Por algo Dios a mí me lo enseñó y lo implementamos. Porque si algo que puede cambiar mi vida se llama Jesús, pero es su palabra. ¿Quieres cambiar? ¿Estás harto de vivir así? Su palabra puede transformar su vida, ¿sí? Ahorita que leíamos al principio de Mateo 28 dice, por tanto, hace discípulos a las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Me habla de esa manera en que Él lo hace por nosotros, pero al momento de mandarte, dice ir. Y por ejemplo, el cuarto punto aquí, primero fue anunciar, afirmar, discipular, que estamos haciendo navegantes con los matrimonios. Y el último punto es enviar. Y yo creo que como iglesia todavía no llegamos a ese punto nosotros. Pero nosotros quisiéramos llegar al momento donde la palabra pueda ejercer un efecto, una preparación en sus vidas, que en un momento ustedes puedan salir. Y que puedan salir a compartir. Y yo no sé, a lo mejor Dios, a alguno de ustedes los llamará para estar al frente de un grupo, de una persona, de un liderazgo. A lo mejor ustedes ni se lo imaginan, es normal. A lo mejor otros tienen en su corazón el deseo de hacerlo, es normal también. Pero de una u otra manera, como quiera, Dios cumple su propósito con nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestro deseo? Que podamos proclamar, que podamos cuidar al recién convertido, ¿sí? Retenerlo, que podamos discipular y que podamos enviar. Ese es el propósito. ¿Por qué? Porque el momento en que tú lo haces, tú vas a poder cumplir tu propósito. Para terminar, 2 Corintios 5:20. Segunda de Corintios 5:20. Dice así: así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Qué es un embajador? Un representante, un enviado que tiene el mismo poder, autoridad y refleja lo mismo a quien está representando. Entonces la Biblia me dice que somos embajadores en el nombre de Cristo. El embajador no habla por sí mismo, sino que habla y representa a aquel que ha sido enviado. Pero hay un mensaje, y el mensaje es la reconciliación con Dios. Vamos 2 versículos atrás, versículo 18. Ahí, 2 Corintios 5:18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Alguien a veces quiere saber cuál es el ministerio. Dios, ¿para qué me llamaste? ¿Cuál es mi ministerio? Ministerio de servicio. ¿Cómo quieres que te sirva? Bueno, dice ahí que nos dio el misterio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Esas son las buenas nuevas. Que Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Eso es lo que Dios está encargándote el día de hoy. Es ese mensaje de reconciliación. Hay una buena nueva. El mundo está perdido sin Dios y va directo a un lugar de tormento. La buena nueva es que hoy Dios está reconciliando a través de Cristo al mundo, no tomándole en cuenta sus pecados. No sé si lo comenté esto, pero la semana pasada escuché de una persona que se quitó la vida aquí en la universidad. ¿No se acuerdan? ¿Escucharon las noticias? Ahí creo que subió al metro y de la estación o el puente por ahí se aventó y perdió la vida.
y triste, ¿no? Y yo me ponía a pensar, ¿por qué estaría pasando esta persona que lo llevó a eso? Y probablemente estaba cansado de tantos problemas, estaba cansado de tanto dolor, de tantos conflictos, de tantas, y él dijo, ya, quiero acabar con todo. Quiero dejar de sufrir. Y quizás eso lo llevó a quitarse la vida. Estoy pensando, no lo conozco, pero estoy pensando que algo así pudo haber pasado. Y yo meditaba y decía, qué triste. Porque lo que esta persona no sabe es que en este momento está empezando el verdadero sufrimiento eterno por no conocer a Cristo. Ahí me puede decir, ¿y cómo sabe que no conocía a Cristo? Pues porque se quitó la vida. Porque si fuera cristiano no debería de quitarse la vida. Entonces, eso nos tiene que hacer pensar a todos algo. La gente que supuestamente amamos o que está a nuestro alrededor, si el día de hoy murieran, si el día de hoy fallecieran, ¿dónde van a estar? Si eso no dobla tu corazón y no te lleva a evangelizar, entonces ¿qué hay en tu corazón? Porque lo que Dios quiere es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El día que Jesús salió de la ciudad y vio una ciudad que no creyó en Él, lloró. Y dijo, por cuanto no conocieron el tiempo de su visitación, si supieras que este era el momento especial para ti, lo has rechazado. Cuando Jesús vio a Lázaro muerto, él lloró. Por Lázaro no, sabía que lo iba a resucitar, sino que lloraba por lo que la muerte puede producir en el hombre. Y hoy nosotros a veces no hacemos nada al saber lo que la muerte produce en el hombre. El evangelio es tan fácil y tan sencillo. Somos pecadores, pero Cristo murió por ti para darte vida eterna. ¿Lo quieres recibir? Sí, deja oro por ti y te enseño y te voy a guiar, te voy a dar una Biblia, porque para esto Dios me enseñó. Te voy a enseñar a leerla, a lo que son capítulos, versículos, hagas un devocional diario, te voy a enseñar. No quieres aceptarlo, ok, no pasa nada, mañana vuelvo a intentar. Eso es lo que tengo que predicar. Eso es como lo que como iglesia tenemos que hacer. Esa es nuestra misión. Quisiera preguntarles, ¿y cuántos están obedeciendo todo lo que Dios nos mandó? Y muy pocos de nosotros podíamos decir, amén, estoy obedeciendo.